Pues ya ha llegado la primavera. Se celebró el 18º Autocross de Utrillas con afluencia de público y en un circuito trabajado y diferente en su concepto, muy bonito. Nuestros pilotos, algunos estuvieron en Los Arcos, Navarra, unos reglando los vehículos y algunos probando aquellos autos con la intención de alquilarlos para la carrera de los días 1 y 2 de abril en este mismo circuito. Hemos entrevistado al campeón de Aragón Sim Racing 2021 y también fue subcampeón de Aragón 2022, el valenciano Vicente.RDI. Nos cuenta con qué material corre, el material mínimo para correr que aconseja, cómo han sido los dos campeonatos organizados por la FADA y los trucos que se han empleado, etc. Interesante, de una modalidad que a casi todos le tenemos afición. Desde la grada reflexiono sobre cómo es posible que el presidente de la Federación Española tenga un sueldo de más del doble que el presidente del gobierno español y sea uno de los 5 presidentes de federación que más cobra, con solo 22.000 licencias. Y el porqué de su obligación para tener licencias españolas, además de las autonómicas, es el impuesto al deportista. Esta semana que empieza tendremos cita en Pinseque, con su 5º tramo de tierra, organizado por el Automóvil Club Zaragoza y su al 4x4, donde José María San José y Pablo Fortuño se volverán a ver las caras para mantener las posiciones del campeonato. También el sábado en Rioja, la 3ª edición del Criterium Rioja Classic, organizado por Autoclassic, con 69 equipos inscritos, de ellos 6 equipos netamente aragoneses y 1 riomaño, es decir, una mezcla de Aragón y de Rioja. De ambas competiciones tenéis la info en la sección de carreras. El Rally de Barbastro abre la inscripción de voluntarios para su rally, entrar en su web y seguir los pasos. Masía Pelarda organiza este finde un curso de pilotaje y copilotaje en sus instalaciones. La película semanal, la última dirigida por Spielberg, que optó a los Oscars de este año, una pseudobiografía de él mismo. En fin, eso es todo por ahora. Nos vemos este finde en Pinseque o en La Rioja, si no nos vemos antes por la calle. Un abrazo.